Bueno, ese es un tema bastante interesante en el sentido de que involucra para quienes trabajan o deseen trabajar en el ámbito de lo que es la vigilancia sanitaria en establecimientos y también verlo por el lado también de las empresas, en el sentido de que también igualmente tienen que estar preparados en qué es lo que realmente la autoridad municipal les evalúa cuando visita sus establecimientos, ¿no? Y en la cual la idea es que los establecimientos cumplan con todo lo que está establecido en la normativa sanitaria vigente y el objetivo es la mejora continua, que se fomente el autocontrol en los restaurantes. Hemos visto, de hecho, muchos avances en los últimos años y voy a compartir con ustedes precisamente algunas experiencias en este rubro bastante interesante, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Ok, viendo lo que es la definición de la inspección, ¿no? En este caso, cuando nos referimos a la labor que va a realizar el profesional o los profesionales que trabajan en este rubro, que como sabemos es profesionales a nivel multidisciplinario, ¿no? Constituido por biólogos, ingenieros alimentarios, ingenieros industriales, médicos veterinarios, eh, igual técnicos de saneamiento ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, todos los diferentes ramas, la profesión en la cual tengan los conocimientos en lo que es inocuidad alimentaria, calidad alimentaria, en lo que es la normativa sanitaria, la implementación de los programas prerequisitos, herramientas orientadas a lo que es la parte también de conocimiento de ecología microbiana, etcétera, ¿no? Eso también igual lo vamos a ampliar más adelante, ¿no? Entonces, todos los profesionales que se dedican en este campo de lo que es la inspección, bueno, hablamos de la inspección sanitaria como la evaluación o examen de los alimentos. Bueno, si bien es cierto, vamos a evaluar los alimentos que se están preparando en un restaurante, ¿no es cierto? Vamos a ver también todo lo relacionado al establecimiento en sí. Por lo tanto, hablamos de una evaluación global, una evaluación completa, en la cual vamos a verificar, por lo tanto, el flujo operacional de los procesos que se llevan a cabo en el establecimiento, involucrar también el flujo por lo cual pasa el alimento, de lo que es la parte de recepción de insumos, de materia prima, hasta lo que viene a ser el producto terminado, que va a ser, en este caso, destinado al consumo final por parte de los clientes o comensales. Buenas noches, Luis. Entonces, es importante entonces que en esta evaluación, que por lo general, pues tiene que ser una evaluación exhaustiva, una evaluación rigurosa, una evaluación detallada, como le decía, en la cual se evalúa procesos, se evalúa infraestructura, instalaciones, equipamiento, el flujo operacional, los procesos, etcétera, y teniendo en cuenta que la evaluación que se va a llevar a cabo tiene como soporte la normativa sanitaria, ¿no? Eso es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Para ello, hablamos entonces que el inspector que lleva a cabo esta labor tiene que cumplir con un perfil, ¿no? Entonces, generalmente el inspector tiene que ser un profesional que tenga las calificaciones para que pueda, la calificación y la experiencia, ¿no? Y la destreza para que pueda llevar a cabo dicha labor, ¿no? Hablamos tanto a nivel de formación académica, la experiencia en el rubro, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos ahora viendo específicamente la vigilancia en restaurantes y vamos a ver panaderías, de pronto es un escenario diferente a evaluar una planta, por ejemplo, de producción de alimentos, de repente en un rubro determinado, ¿no? De repente una fábrica, una planta de producción de aceites, o una planta de producción de embutidos, o de galletas, o de conservas. Y en el ámbito de restaurantes, pues involucra los procesos orientados a lo que es preparación de comidas, ¿no? Igual que en el ámbito de panadería, pastelería, galletería, etcétera, ¿no? Entonces, es importante entonces tener en cuenta que cuando hablamos de la experiencia, pues, tenga experiencia en el rubro, ¿no? En lo que involucra ya sea restaurantes o afines, servicios de alimentación, etcétera, ¿no? Para ello, entonces, hablamos también
que aspectos que complementan definitivamente, no solamente con el conocimiento, no solamente la experiencia, sino también la parte de integridad, sensibilidad, ¿no? En este caso, el criterio que va a utilizar el inspector durante su evaluación, que es un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta, ¿no? Entonces, generalmente a veces vemos que pueden haber diferentes profesionales que hagan una evaluación a un establecimiento, pero de pronto no todos manejan un mismo criterio, cuando debería ser este criterio estandarizado, teniendo en cuenta que se tiene como herramienta la normativa legal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta normativa hay que interpretarla, hay que aplicarla, ¿no? Y interviene también definitivamente, pues, la evaluación de acuerdo al riesgo, ¿no? En el establecimiento, ¿no? Bueno, entonces hablamos en tema de conocimiento, de las capacitaciones, ¿no? Que debe atender los profesionales afines, generalmente lo que es la inocuidad alimentaria, ¿no? Hablamos de la importancia de lo que es el marco regulatorio que existe tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Algo que tenemos que tener en cuenta que en nuestro país tenemos bastantes normas, podríamos referir, en la cual tenemos, por lo tanto, herramientas suficientes e importantes para poder, que nos sirvan para poder llevar a cabo nuestra evaluación, ¿no? Por lo tanto, en el ámbito de restaurantes, obviamente tenemos incluso actualización de la normativa anterior, que era del 2005, ¿no? A la que tenemos en la actualidad, que es la RM 822 del 2018, ¿no? Que es relativamente, tiene 7 años, hablaremos de esta normativa, ¿no es cierto? Luego tenemos que tener en cuenta el conocimiento en lo que es tecnología, ¿no? La tecnología de alimentos. Como vemos, hay que manejar procesos, hay que manejar, de hecho, conocer preparaciones. En el caso de restaurantes, obviamente tener de pronto un conocimiento previo en los tipos de alimentos que se elaboran, como les decía, de acuerdo al nivel de riesgo, diferenciarlas claramente en alimentos con tratamiento térmico o sin tratamiento térmico y que vamos a tener una gran variedad de preparaciones, teniendo en cuenta precisamente también el que nuestro país es un país, y sobre todo los peruanos, creo que en los últimos años, como sabemos, pues hemos tenido una gran repercusión en el ámbito gastronómico a nivel mundial. Entonces, por lo tanto, sí podríamos realmente nos sentirnos bastante orgullosos de nuestras preparaciones alimenticias, puesto que son realmente en la actualidad reconocidas, valoradas, premiadas, ¿no? En el mundo, ¿no? Y el peruano realmente es también un peruano emprendedor, innovador, de nuevas recetas, de variaciones, generalmente la creatividad, todo lo que involucra entonces en el ámbito gastronómico, ¿no? Em, Sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta que lo que es la parte gastronómica, el repunte en el ámbito gastronómico debería ir de la mano con el ámbito, por ejemplo, de lo que es garantizar la inocuidad. Y ahí viene de pronto, pues precisamente que lamentablemente no nos encontramos, se puede decir, en el mismo camino o en el mismo avance, ¿no? En lo que es la parte de inocuidad, la parte de calidad en el sentido de saber, de establecer de pronto estadísticas de qué porcentaje de establecimientos, de restaurantes que funcionan, que operan en nuestro país, tanto a nivel de la ciudad como en provincias de nuestro país, están realmente cumpliendo con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para que puedan operar y sobre todo garanticen el que implementen los principios generales de higiene, que es lo que en la actualidad, bueno, y desde que se publicó la norma, estaba claramente establecido el que deban de implementar lo relacionado entonces a los programas prerequisitos, que son las buenas prácticas, y el programa de higiene y saneamiento, ¿no? Sin embargo, pues podríamos decir que el avance es bastante lento y realmente el porcentaje de restaurantes que sí, por ejemplo, tienen implementado un sistema de gestión de calidad es bastante mínimo, ¿no? Entonces, hay bastante trabajo en ese sentido por hacer y por lo tanto, el rol que cumple el inspector sanitario es muy importante y bueno, en este caso debería contemplarse que haya mucho más profesionales que realicen esta labor y también el mayor involucramiento de las autoridades también que son responsables de la vigilancia sanitaria como las municipalidades, ¿no? Los gobiernos locales tienen la responsabilidad, por lo tanto, de poder
llevar a cabo o implementar un adecuado sistema de vigilancia sanitaria en los establecimientos como restaurantes, panaderías, por ejemplo, ¿no? Que es en el ámbito de lo que el día de hoy estamos hablando. Sin embargo, la labor de los gobiernos locales en vigilancia contempla, por ejemplo, también los mercados de abasto, que tenemos también una normativa que es la última, podríamos decir, de alguna manera relativamente reciente, que es la de la normativa, la NTS 205 del 2023, que es la norma, el reglamento para mercados de abastos, ¿no? Que es también la etapa muy importante que contempla el inicio de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, y en la cual también ya se exige el tema de implementar los principios generales de higiene. También tenemos el rubro de que está a cargo de las municipalidades, es la vigilancia sanitaria en las bodegas, por ejemplo, en los autoservicios, en los mini markets, en los supermercados, eh, en los restaurantes y servicios afines como cafeterías, fuentes de soda, heladerías, juguerías, y en restaurantes tenemos diferentes rubros, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, al tipo de preparación, ¿no? Por ejemplo, pollería, cevichería, de repente una pizzería, un restaurante de comida internacional, un restaurante de la selva, un restaurante de comida regional, por ejemplo, como tenemos muchos restaurantes, por ejemplo, de Ayacucho, de pronto de Cusco, de diferentes provincias de nuestro país, donde obviamente se tiene pues una gama de preparaciones alimenticias típicas, ¿no? De estas diferentes zonas de nuestro país, ¿no? Entonces, es importante entonces también que el inspector conozca, por lo tanto, qué defectos pueden detectarse durante una evaluación sanitaria, ¿no? Qué fallas pueden existir de repente en los procesos operacionales. Si estamos supervisando un restaurante en plenas labores, pues vamos a poder detectar incluso algunas deficiencias, de repente en la aplicación de las buenas prácticas, de repente deficiencias en la limpieza, en la desinfección, en los controles de temperatura, por ejemplo, en el almacenamiento en frío, en el almacenamiento a temperatura ambiente, en la preparación propiamente dicha, ¿no? Entonces tenemos ahí realmente eh, aspectos muy importantes a considerar durante una inspección, ¿no? Entonces, es importante, por lo tanto, que el inspector conozca precisamente todos estos aspectos, ¿no? Cuando hablamos entonces también de habilidades y destrezas que debe tener, con el cual debe contar pues un inspector sanitario, hablamos también de que el inspector tiene que ser una persona objetiva durante su evaluación, objetiva, equilibrada, ¿no? Por ejemplo, no sería en este caso dable de que un inspector de pronto sea una persona que se altera rápidamente, que tenga de repente mal carácter, que de repente no sepa actuar, porque en las labores que se llevan a cabo durante las inspecciones, pues uno se enfrenta a diferentes situaciones, ¿no? Pueden haber casos en los cuales nos nieguen el ingreso de repente al establecimiento, o de repente es tomado de mala manera por el administrador o el propietario del establecimiento, y pues de repente incluso pues puede ser una persona de pronto que se altere, que esté de repente con mal humor, que tenga de repente una actitud hostil, ¿no? Para que en este caso se pueda llevar a cabo una evaluación. Entonces, ahí el inspector tiene que tener, por lo tanto, bastante tino, bastante objetividad, bastante criterio, manejar bastante la tolerancia, la paciencia, y poder en este caso saber manejar una situación de pronto no común, podríamos decir, en el sentido de que hay que llevar a cabo, por lo tanto, conversar muy bien con el administrado y explicarles claramente el objetivo de la inspección que se va a llevar a cabo, ¿no? Bueno, el inspector realmente viene a ser una autoridad sanitaria, ¿no? Representa en este caso al gobierno local. Igual si, por ejemplo, es un técnico de saneamiento ambiental, también representa al Ministerio de Salud, y pues tiene que ser reconocido precisamente por la labor que va a realizar. Para eso también tiene que haber una presentación del inspector de forma inicial, ¿no es cierto? Con un photocheck, una identificación, y como le decía, explicando el objetivo de la evaluación que va a llevar a cabo, ¿no? Ya hemos hablado de la flexibilidad, el trato cortés, ¿no es cierto? Educado con las personas,
y obviamente tener el manejo de relaciones interpersonales, sobre todo cuando se puedan generar situaciones de conflicto. También es importante que el inspector sea un líder, ¿no? El inspector tiene que, durante su evaluación, producto de su evaluación, tiene que tomar decisiones. De pronto puede detectar un restaurante que no esté cumpliendo con las condiciones sanitarias adecuadas, de repente sea un restaurante donde haya, por ejemplo, infestación de plagas, donde de repente puede encontrar alimentos en mal estado, alimentos inadecuadamente almacenados, de repente en cadena de frío, ¿no? Malas condiciones de descongelamiento de productos. eh, y pueda uno encontrar, como les decía, alimentos en estado de alteración o descomposición, ¿no? Problemática de un local que esté en condiciones antihigiénicas, ¿no? De repente con la campana extractora eh, con bastante acúmulo de grasa, igualmente también todas las superficies en contacto con alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, es también un escenario en el cual uno tiene que tomar una decisión si es que obviamente producto de esta evaluación que esté realizando, detecto que está poniendo en riesgo la salud de las personas, pues se tienen que tomar medidas de seguridad, ¿no? Y medidas de seguridad implica el poder hacer acciones, por ejemplo, como inutilizar un alimento que esté en mal estado, ¿no? Eh, como incluso llevar a medidas de seguridad, dado que puede afectar, de hecho, la salud de las personas, en las cuales involucre, de hecho, que pueda ser cerrado un establecimiento para que no pueda seguir operando hasta que subsane, ¿no? Todas las deficiencias sanitarias encontradas. Más aún si son críticas, entonces es ahí donde se toman estas medidas de seguridad, ¿no? Eh, Tiene que tener en este caso una habilidad en la comunicación, en la interacción también con las personas del establecimiento, ser una persona organizada, puntual y sobre todo también el inspector generalmente mucho trabaja, la verdad, a presión, ¿no? Tiene que manejar muy bien sus tiempos, hacer las cosas bien, pero también manejar sus tiempos y tener la capacidad, como le decía, de llevar a cabo una inspección de inicio a fin y con resultados óptimo producto de su trabajo realizado, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, ampliar un poquito lo relacionado a las funciones que va a llevar el inspector sanitario, ¿no? Entonces, ya lo hemos mencionado, simplemente referir de que sí es importante que el inspector periódicamente sea capacitado. Por eso generalmente no basta con que tengamos de repente unas capacitaciones de hace 2 años, ¿no? Tenemos que tener capacitaciones permanentes, ¿no? Capacitaciones, por ejemplo, obviamente en el año, ¿no? Por lo menos 2 veces al año, ¿no? Y siempre estar, por lo tanto, inspector yendo, actualizándose en lo que involucra no solamente la parte normativa, sino también igual, de hecho, en aspectos relacionados, por ejemplo, a metodologías de análisis de laboratorio, que es un aspecto complementario también que lleva a cabo el inspector cuando realiza no solamente la evaluación, sino también la toma de muestras y los análisis de laboratorio. Por otro lado, también verlo relacionado a lo que es la ecología microbiana, a lo que son conocimiento de las enfermedades de transmisión alimentaria, qué microorganismos están relacionados con cada tipo de alimento que pueda afectar la salud de las personas, ¿no? Entonces, también tenemos que tener, de hecho, bastante conocimiento en todo ello, ¿no? eh, Tener en cuenta lo relacionado a lo que es calidad de alimentos y también definitivamente lo que es inocuidad. Son conceptos diferentes, son conceptos importantes en lo que involucra, por lo tanto, que los alimentos deben garantizarse, por lo tanto, su calidad y su inocuidad. Em, Algo importante también es que el inspector tiene que tener también sólidos conocimientos, por ejemplo, sobre lo que es la parte de saneamiento ambiental, sobre los programas de limpieza y desinfección, por ejemplo, conocer sobre los productos químicos que se utilizan en la industria alimentaria, ¿no? Conocer incluso, obviamente,
Si bien es cierto, tenemos una serie de marcas en nuestro país a nivel comercial, ¿no es cierto? Sin embargo, saber, por lo tanto, de qué tipo de detergente estamos hablando, de qué tipo de desinfectante, teniendo en cuenta la composición de estos productos químicos y su eficacia, de repente evaluar también los estudios que se han realizado en estos productos, ¿no es cierto? Lo relacionado también incluso a lo que todo producto químico, como sabemos, también puede ocasionar efectos adversos a la salud si es que obviamente pueden existir riesgos de salpicadura, ingestión, contacto de repente sin las medidas de protección, como son el caso de los guantes o de repente los lentes, ¿no? O el mandil o el uniforme protector adecuado. Entonces, todo ello el inspector tiene que conocer, tiene que saber bien precisamente todo lo relacionado para que pueda orientar a tanto al administrador, gerente o colaboradores de un establecimiento, ¿no? En la cual si uno detecta deficiencias en limpieza, deficiencias en desinfección, ¿no? Pueda darle las pautas necesarias orientadas a que debe realizar estos procesos, obviamente teniendo también un entrenamiento, un conocimiento adecuado y que los productos que utilice tienen que ser autorizados por el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, todo ello es importante que deba de tener esos sólidos conocimientos el inspector, ¿no? También de igual manera con el respecto al saneamiento ambiental, lo que es lo relacionado al control de plagas, que es tan importante, ¿no? Si es una desinfección en un establecimiento, una desinfectación, una desratización, es cómo, de qué manera verificar que también el establecimiento esté tomando medidas preventivas o tenga implementado barreras físicas para evitar el acceso de las plagas. Eso es muy importante también, ¿no? Entonces, ahí se hace, por lo tanto, una evaluación también exhaustiva en el sentido de poder ver precisamente que, por ejemplo, en esas barreras físicas hablamos de hermeticidad en puertas, en ventanas, ¿no? En los accesos de repente a las áreas. Entonces, todo ello tiene que contemplarse en, en lo que está relacionado precisamente a estas medidas preventivas para evitar el control de plagas. De existir también plagas, determinarlos o identificar ante qué tipo de plaga nos estamos encontrando, ¿no? En las medidas de control, el monitoreo, la verificación, que luego del tratamiento que se va a llevar a cabo, de los controles a través del uso de plaguicidas, etcétera, puedan tener el resultado adecuado que es exterminar pues estas plagas que puedan estar presentes en un establecimiento, ¿no? Bueno, hablamos de lo que pide la normativa. La normativa tanto en restaurantes como en panaderías involucra la implementación de los principios generales de higiene, que ya lo he mencionado. Esa implementación de los principios generales de higiene contempla la aplicación de los programas prerequisitos, que son las buenas prácticas de manipulación de alimentos y el programa de higiene y saneamiento. Es obligatorio, de acuerdo a la norma, ¿no? A estas normas, tanto para panaderías, pastelerías, así como restaurantes y afines, el que tengan en cuenta el que deban contar con manuales de buenas prácticas, un manual de PHS, involucren la inclusión de procedimientos de trabajo o procedimientos de limpieza o control a lo largo de la cadena alimentaria, en el caso de que sea BPM, etcétera. Estos controles se tienen que llevar a cabo, pues, y para ello se tienen que implementar procedimientos, les decía, pero que finalmente esos procedimientos eh, terminan en lo que es la parte de elaboración de formatos, que cuando se comienzan a llevar a cabo estos controles, estos monitoreos, se transforman en lo que denominamos registros, ¿no? Registros de control de BPM y de PHS. ¿Qué es lo que realmente hay restaurantes? Y sí debo mencionar que los restaurantes que podríamos decir que están un poco más avanzados en lo que es implementación de sistemas de gestión de calidad, generalmente son franquicias, ¿no? Son franquicias, son cadenas de lo que nos denominamos fast food, ¿no? Y son los que, por ejemplo, tienen estandarizados, incluso tienen manuales de BPM, manual de buenas prácticas de almacenamiento,
¿no? Y su manual de programa de higiene y saneamiento. Y tienen, en la actualidad se manejan estos registros de control no solamente de forma manual. Hay establecimientos en la actualidad que ya han implementado, que es muy interesante, el uso de aplicativos, ¿no? Han llevado a cabo sus controles realmente usando simplemente el celular, ¿no? En la cual van a eh, incluso obviamente aparte de llenar los registros, por ejemplo, de control, si hablamos de control de cocción, por ejemplo, de carnes, o registro de control de temperaturas en frío, o de repente controlar el cloro residual en el agua, ¿no? También aparte de llevar a cabo este registro, llenar, tener evidencia, este control de forma, podríamos decir, a través del uso de estos aplicativos, también tener la evidencia de esos controles. Por lo general también se adiciona la toma de fotografías, ¿no? Que en este caso registren y guarden la información de los controles que se han implementado, que se han registrado de repente día a día, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, algo muy importante, ¿no? Entonces, mínimo la aplicación de programas prerequisitos. Sin embargo, hay restaurantes y panaderías que han ido mucho más allá. Si bien es cierto, son pocos, muy pocos, quienes están más avanzados en ese nivel, pero sí hay establecimientos que, por ejemplo, tienen implementado el HACCP, ¿no? Que es un sistema de gestión de inocuidad de alimentos, ¿no? Que es el análisis de peligros y puntos críticos de control, que tiene sus bases en las BPM y la IPHS, del cual hemos hablado, ¿no? Entonces, también acá debe de hecho conocer el inspector todo lo relacionado al HACCP, ¿no? Algo importante también que le decía que es con relación a que el inspector, para que lleve a cabo una labor mucho más completa, integral, vemos que se divide en dos etapas, ¿no? Uno, lo que es la evaluación visible, ¿no? Que es un diagnóstico, una evaluación visible de todo lo que yo estoy observando en las instalaciones del restaurante o panadería. Y por otro lado, llevar a cabo mis procedimientos de muestreo, ¿no? Tanto de alimentos, superficies inertes, superficies vivas, ¿no? O de repente también control de ambientes, alimentos de repente con tratamiento térmico, sin tratamiento térmico, ¿no? Y cómo una vez llevado a cabo este procedimiento de muestreo, para el cual también el inspector tiene que tener ese entrenamiento en lo que constituye las técnicas adecuadas para llevar a cabo este muestreo de alimentos y superficies, ¿no? Entonces, y por lo tanto tener también implementado, equipado su medio de transporte, que es el cooler, donde va a trasladar los alimentos, ¿no? Que se han tomado de forma, teniendo en cuenta, por ejemplo, el uso de materiales esterilizados, ¿no? El que tenga también el inspector hacer uso de sus EPPs, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad y preventivas durante la toma de muestras que debe, en este caso, realizar el inspector, ¿no? Bueno, eh, algo importante también durante una inspección es poder priorizar, le decía, el nivel de riesgo, ¿no? Por ejemplo, entonces hay que priorizar o centrar la inspección en poder saber si no estoy detectando una problemática crítica en un establecimiento, ¿no? Entonces tengo que, por lo tanto, por eso evaluar absolutamente todo el establecimiento, desde la recepción de materia prima hasta la preparación final, ¿no? Y en este sentido, establecer, de acuerdo al criterio precisamente del inspector, em, centrarse en lo realmente que tenga impacto en la inocuidad o calidad de los alimentos, ¿no? Y sobre todo también establecer qué factores de riesgo pueden incidir para que un alimento se contamine y este alimento contaminado al ser consumido por un comensal o cliente va a ocasionarle una enfermedad de transmisión alimentaria que conocemos como ETAs, ¿no? Eh, Hablábamos también igual sobre la comunicación, ¿no? El inspector debe manejar una comunicación fluida, ¿no? Estar seguro de lo que está detectando, ¿no? Objetivo,
¿no? Y en este caso, tener en cuenta, por lo tanto, que deba, ante estas situaciones que en este caso se puede encontrar, definitivamente el inspector, le decía, tiene que tener en cuenta que va a hacer o tener en este caso la tolerancia, la aplicación del conocimiento y sobre todo también la integridad para poder llevar a cabo su labor, ¿no? Ok. Bueno, vamos a ver entonces lo relacionado a cómo se lleva a cabo la vigilancia sanitaria en los restaurantes y en las panaderías en general, ¿no? De qué manera el inspector establece mecanismos en los cuales va a desarrollar o implementar esta vigilancia, ¿no? Entonces, es importante que también las personas tengan conocimiento de lo que está realizando la autoridad local, ¿no? A cargo de llevar a cabo esta vigilancia, es decir, buscar medios de difusión, ¿no es cierto? Puede ser escrita, oral, visual, en lo que contempla, por lo tanto, el que se sepa, pues, ¿no? Que la municipalidad cuenta con profesionales idóneos, con experiencia en poder llevar a cabo las evaluaciones a sus establecimientos, también de igual manera, el que pueda llevar a cabo también desarrollar la labor de educación sanitaria, ¿no? Entonces también tiene que transmitir al, al público en general, también al público consumidor, de repente también de hecho, al personal colaborador de un establecimiento o establecimientos que están bajo su supervisión, transmitirles lo relacionado precisamente a lo que es la educación sanitaria, lo que es la importancia de las BPM, la prevención de contaminación cruzada. O sea, hay muchos temas a abordar que debe ser transmitido, en este caso, eh, en un entrenamiento que se debe llevar a cabo al personal manipulador y también una capacitación periódica, ¿no? Que en este caso la municipalidad también tiene la responsabilidad de llevar a cabo estas capacitaciones. Sin embargo, los restaurantes también, como parte de su autocontrol, deben estar también preparados para poder tener implementado su propio sistema de gestión de calidad, ¿no? Tener un profesional que pueda trabajar de repente de forma permanente o de repente por días, que pueda ir, pero que se contemple que deba de este profesional eh, salvaguardar, hacer cumplir, el que se apliquen las buenas prácticas por parte del personal que va a estar a cargo de las preparaciones alimenticias, por ejemplo, de la limpieza, entrenamiento al personal, por ejemplo, que lava vajilla, al personal, por ejemplo, eh, el almacenero de repente de un restaurante, el personal de línea de atención al público, que también igualmente tiene que estar capacitado, por ejemplo, los mozos, las azafatas, ¿no es cierto? El personal que está contactando directamente con el cliente, que también igualmente tiene que estar capacitado, porque los riesgos de contaminación no solamente se producen en la cocina, ¿no? Se producen en cualquier etapa del proceso y también puede darse, de hecho, por malas prácticas de personal manipulador, tanto que manipule un alimento directa o indirectamente. Entonces, también existen riesgos no solamente contemplado en que puedan darse de repente en la recepción de alimentos en las cuales hay que tomar medidas de seguridad, por eso que hay que verificar bien los alimentos, la materia prima, cómo llega, si es materia prima como por ejemplo pollo, carne de res, cerdo, pescado, mariscos, son alimentos que requieren, por lo tanto, ser trasladados en cadena de frío, ¿no? Se tiene que contar con documentación de calidad, certificados de calidad de estos productos, saber que proceden, por ejemplo, de un camal autorizado, en el caso de carnes, por ejemplo, caso de ganado, el caso de aves que procedan de centros de acopio también autorizados, o en el caso de pescados y mariscos, de terminales pesqueros también igualmente autorizados donde se asegure precisamente también las características de calidad de estos productos, ¿no? Entonces ahí es importante
tener en cuenta también, como le decía, que el establecimiento tiene que también estar preparado para poder llevar a cabo dicho autocontrol. No solamente esperar que la municipalidad vaya a supervisarlos, ¿no? Sino que ya, y en la actualidad se ve eso, ¿no? Por ejemplo, vemos cadenas de establecimientos, como les decía, o los fast food, en la actualidad que cuentan ya con profesionales de calidad, de que trabajan en su área de aseguramiento de calidad y que supervisan todas las tiendas, por ejemplo, que tienen, o todos los restaurantes, perdón, que tienen en los diferentes distritos, ¿no? Entonces ya en la actualidad vemos mucho más preocupación, podríamos decir, en los establecimientos en poder precisamente llevar a cabo estas medidas de control de calidad, de aseguramiento de calidad, en lo que son las preparaciones alimenticias destinadas a un consumo inmediato, ¿no? Por otro lado, la vigilancia sanitaria contempla, de hecho, las evaluaciones, ¿no? Evaluaciones o inspecciones sanitarias que ya hemos mencionado que se deben de realizar a los diferentes tipos de establecimientos que están bajo su responsabilidad, ¿no? Bueno, también le decía, bueno, voy a un poquito precisar también el tema de la presentación del inspector, ¿no es cierto? El inspector sanitario, que debe estar, tener, por ejemplo, sus herramientas o implementos, materiales que van que tiene que tener, que tiene que llevar, ¿no? Para poder llevar a cabo su evaluación, ¿no? Entonces, primero la credencial, su identificación, ¿no? Es muy importante para que el establecimiento sepa, por lo tanto, que se trata de un profesional debidamente identificado, autorizado, ¿no? En muchos casos también el uso del photocheck, también hay establecimientos que te toman eh, foto, te escanean también tu photocheck para poder también verificar que efectivamente, pues no, y como sabemos ahora por las medidas de seguridad, por todo este clima de inseguridad que también tenemos en nuestro país, pues hay mucha desconfianza también, ¿no? Porque acuérdense que el inspector va a ingresar a un establecimiento que pues obviamente es una persona extraña o ajena al local y por lo tanto pues también igualmente corresponde el que puedan ellos tener la confianza, ¿no? Que es un profesional que labora pues en una entidad, un gobierno local, quien va a llevar a cabo dicha labor de evaluación. También tener sus herramientas, puede ser sus fichas de evaluación, higiénico-sanitarias o actas de inspección o checklist de evaluación o calificación en un establecimiento, todas las herramientas que en este caso debe contar el inspector, en este caso constituyen eh, eh, elaboraciones incluso de checklist basada en la normativa o actas de inspección donde se va a plasmar todo lo que el inspector ha evaluado durante la supervisión realizada y por supuesto el inspector tiene que estar debidamente uniformado. Tiene que contar con sus CPPs, tiene que estar debidamente uniformado con su mandil o guardapolvo, ¿no? El calzado cerrado, el uso de la mascarilla, guantes, cofia protectora, ¿no es cierto? También igual si va a hacer la inspección y toma de muestras, llevar también su equipo con cadena de frío, por ejemplo, ¿no? Y debidamente implementado con los materiales esterilizados, si va a tomar muestras de agua, de alimentos, de superficies, todo ello debe estar debidamente equipado el inspector, ¿no? Bueno, como les decía hace un momento, una herramienta para la vigilancia es un acta de inspección, ¿no? En la cual se plasma en la parte superior, por ejemplo, y bueno, mencionarles que las actas vienen a ser un documento legal, ¿no? Porque tiene una codificación, ¿no? Y en la parte anterior, la parte superior, se detallan, por ejemplo, en lo que es el encabezado del acta o la ficha de inspección lo relacionado a los datos del establecimiento, ¿no? La razón social, por ejemplo, em, la dirección, el nombre de la persona encargada, ¿no es cierto? Bueno, obviamente la fecha, hora. Es importante todos esos detalles contemplarlos. Hora de inicio de la inspección y hora de término de la inspección también, ¿no? Y como le decía, los datos relacionados al establecimiento. Para eso, el establecimiento que se va a evaluar tiene que contar con la licencia de funcionamiento. Si un local no cuenta con licencia de funcionamiento, es un local informal, es un local
que obviamente no debería estar operando, ¿no? Como sabemos, un requisito para el funcionamiento de un establecimiento es que tenga una licencia, ¿no? Luego en el cuerpo del acta detallamos, por ejemplo, lo que estamos observando durante la inspección, ¿no? La descripción. De pronto estamos evaluando las diferentes áreas del restaurante y describir de repente qué principales observaciones estamos encontrando, ¿no? Si de repente encontramos de repente que los equipos están en mal estado, de repente los equipos de frío están sucios, de repente los burletes están rotos, de repente vemos que las tablas de picar están en estado antihigiénico, deteriorados. De repente podemos encontrar pues que los pisos están agrietados, los lavaderos en mal estado, no hay gabinete de lavado y desinfección de manos, no hacen una adecuada disposición de residuos sólidos, etcétera. Tenemos una gama, realmente podemos decir, situaciones y observaciones que vamos a encontrar en un establecimiento, ¿no? Entonces, todo ello lo vamos a plasmar en el cuerpo del acta, pero también vamos a determinar si, de acuerdo a nuestra evaluación, estaremos detectando deficiencias críticas, deficiencias muy críticas, deficiencias de repente moderadamente graves, de deficiencias leves, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, se va a tomar o establecer las acciones correctivas que debe implementar el establecimiento, ¿no? Si yo, por ejemplo, detecto que es un local no es crítico, pero tiene, por ejemplo, labores que tiene que llevar a cabo de mantenimiento de infraestructura o de equipamiento, ¿no? Entonces tengo que establecerle un plazo para poder realizarle un plazo o un tiempo en la cual yo le voy luego de este tiempo dado, voy a realizar una nueva supervisión a fin de verificar que estas observaciones que yo encontré las haya subsanado, ¿no? Ese es el objetivo en este caso, ¿no? Y podemos encontrarnos en una situación crítica que ya la mencioné, si estamos encontrando un local completamente deshigiénico, con plagas, con alimentos en mal estado, tomaremos medidas de seguridad, ¿no? Entonces no sabemos realmente qué es lo que vamos a encontrar en un establecimiento porque las visitas son inopinadas, ¿no? Salvo en lo que sean generación de operativos, que ya se tiene una evaluación previa de un establecimiento y por lo tanto, al haberse encontrado deficiencias, pues se enmarca en una nueva intervención a fin de detectar si es que tomó las medidas correctivas inmediatas y de lo contrario, como les decía, tomar las medidas de seguridad, ¿no? Algo importante a mencionar que es, ay, perdón, me fui un poquito de acá. Ah, ya, que una vez que terminemos lo de que es la parte de descripción, se establece también la hora que se termina la evaluación, ¿no? El plazo que se le va a dar para subsanación de observaciones y la firma y sellos, ¿no? El profesional que está a cargo de la inspección, pues debe plasmar ahí a través de su sello con su colegiatura, su firma, nombres y apellidos, etcétera, y también, por supuesto, hacer que firme el administrado, ¿no? Ya sea el propietario, administrador, persona encargada, que va a plasmar ahí su nombre y apellido, DNI y su rúbrica. ¿Por qué? Porque se debe proceder a dejar una copia del acta sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos viendo una ficha de evaluación de panaderías y pastelerías, dado que también es lo que vamos a ver en lo que es la parte de evaluación. Y, por ejemplo, acá se ha tomado en cuenta la ficha de evaluación que está en el anexo de la norma propia, ¿no? Y entonces, que es válido, ¿no? Uno puede tomar tal cual la ficha que está contemplada en la normativa, eh, la resolución ministerial 1020 del 2010, que está vigente a la fecha, eh, o por otro lado, puede también incluso incorporar algunas cosas o complementar esta ficha de evaluación. Y en este caso, el profesional de la municipalidad en este caso, el Ministerio de Salud, pueda validar dicha ficha, ¿no? Entonces, parte de que, producto de la experiencia, del trabajo que lleva a cabo en lo que es la vigilancia, puede contemplar precisamente adicionar aspectos que de repente no cree pertinente, de acuerdo a la experiencia, que se deban de igualmente no dejar de controlar, ¿no?
Entonces vemos acá, como les decía, en esta ficha de panaderías, por ejemplo, los ítems cualitativos en lo que es estructura, ubicación e instalaciones. Aquí esta ficha que es de panaderías y pastelería es como un checklist, porque nos determina poder poner cumple o no cumple. Y a las preguntas de sí, cumple o no cumple, ¿no? Entonces, generalmente si no cumple, es que plasmamos nosotros en el lado derecho donde dice observaciones, que por qué no está cumpliendo, ¿no? Si de repente pongamos en la panadería, ¿no? De repente los coches de metal están oxidados, ¿no? De repente el horno está en mal estado, no le han hecho mantenimiento, están las bandejas quemadas, sucias, ¿no? De repente el área, el ambiente, la temperatura es muy alta y hacinamiento, de repente no está prendido el extractor de aire, de repente los implementos, el equipamiento, por ejemplo, la batidora, el divisor de masa está en mal estado, de repente el donde está almacenado, de repente los insumos para panadería o pastelería no están rotulados, aquellos que requieren cadena de frío también están de repente abiertos, sin protección, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces podemos encontrarnos con una variedad también igual de observaciones. Entonces allí se plasma qué es lo que se observó, ¿no? Detallar o explicar o explayarse en qué se observó, ¿no? Luego tenemos también ítems cualitativos como es, por ejemplo, la garantía de calidad del agua, que es muy importante tanto para restaurantes y panaderías, que estamos hablando, el contar con el agua con un nivel de seguridad, es decir, que el agua tenga un nivel de cloro residual mínimo de 0,5 partes por millón hasta 5, de acuerdo al reglamento de calidad del agua para consumo humano. Entonces, tiene que sí o sí el establecimiento contar con un kit de cloro, ¿no? Incluso algunos tienen kit de cloro y pH, ¿no? Entonces, llevar a cabo estos controles de forma diaria. Si de repente vemos producto de las evaluaciones que ya se hacen con el tiempo y que no hay variaciones porque de repente el nivel de cloro como que se mantiene constante, pueden ustedes recién ahí de repente no hacer los controles diarios, pueden hacerlo cada 2 días, cada 3 días. Eso depende de cómo ustedes están teniendo un monitoreo también de sus controles y si no hay variaciones significativas, ¿no? Eso también igualmente se tiene que tener en cuenta, ¿no? Por otro lado, también hacer un análisis microbiológico, físico-químico, por ejemplo, del agua, parasitológico, generalmente de acuerdo al reglamento, se tiene que hacer un análisis completo en el agua para poder garantizar que esté es apta para consumo, ¿no? Bueno, para lo que son instrumentos para la vigilancia, en lo que conlleva, por eso les decía, las tomas de muestra, ¿no? Tiene que llevarse también, por ejemplo, las boletas de muestra, por lo general de un material autocopiativo, para dejarle copia al administrado de qué se ha tomado muestra, si es un alimento, si es agua, si es una superficie, si es un lavado de manos del manipulador, si es un método de enjuague de repente de una superficie de inerte como utensilios, de repente vajilla, etcétera, ¿no? Entonces, eh, tiene que tenerse, eh, en este caso, como les decía, todos los materiales que ya lo hemos mencionado en su equipo, que el equipo debe tener refrigerantes, ¿no? El equipo, el cooler, ¿no? Tiene que estar limpio, higienizado y tener un número suficiente de refrigerantes para asegurar la cadena de frío durante los procesos de toma de muestra, porque hay que tener en cuenta que hay un tiempo determinado que va a contemplar que el inspector realice este procedimiento y también el tiempo de transporte, es decir, desde que sale del establecimiento y llega al laboratorio para que puedan realizar dichos análisis, ¿no? Entonces, tener en cuenta todos estos materiales, también igual tener su tablero, lapicero, rotuladores, termómetro, ¿no? El inspector tiene que tener termómetros calibrados, tiene que tener su kit de cloro también para poder evaluar el cloro en el agua, de repente utilizar cintas indicadoras para verificar la concentración de cloro. Puede tener también un termohigrómetro para medir temperatura y humedad en un almacén, etcétera, ¿no? Tener entonces también incluso su equipo o tiras reactivas o el equipo Testo para determinar la calidad de aceite, etcétera, ¿no? Bueno, el procedimiento para una inspección sanitaria, entonces, parte de lo que es una primera inspección, ¿no es cierto?, inicial,
¿no? Una primera visita, si en la primera visita aparentemente las observaciones son leves, no son críticas, pues entonces hablaríamos que una primera visita a un establecimiento se encuentre conforme. Que la verdad, con la experiencia, es muy difícil encontrar un establecimiento ok, menos a un 100%, ¿no? Por lo general siempre se van a encontrar algunas observaciones, por lo general, en un local, en un establecimiento, ¿no? Ya sea un restaurante, ya sea una panadería, ¿no? Em, Luego, por ejemplo, si han habido observaciones, se programa, como le decía, una segunda visita, ¿no? Al establecimiento, ¿no? Para verificar la subsanación de esas observaciones. Si la ha subsanado, entonces veríamos que el establecimiento está conforme, ¿no? También se puede establecer, de hecho, en este proceso, entre una primera o la segunda visita, prácticamente también programar la toma de muestras, también realizar esa toma de muestras para verificar también cómo se encuentran los alimentos, si están libres de contaminantes, patógenos, si están cumpliendo con los criterios microbiológicos, eso es muy importante, ¿no? Y por último, si bien es cierto, podemos tener un esquema de evaluaciones hasta en 3 visitas, ¿no es cierto? Podemos tener una tercera visita, ¿no? O una segunda reinspección a un establecimiento, ¿no? Sin embargo, si vemos que de repente se han observado deficiencias em, medianas, podríamos decir, eh, y se les ha establecido los tiempos de plazo y ha habido de repente caso omiso a poder implementar las acciones correctivas, ya se establecen las medidas de seguridad, que en este caso corresponde a coordinar de repente con el área, la sugerencia de fiscalización, ¿no? Para que puedan aplicar las medidas de sanción, ¿no? Que en este caso son las multas que se aplican o incluso puede llevar a cabo una clausura de un establecimiento. ¿Qué actividades están relacionadas a la vigilancia? Ya hemos mencionado las inspecciones, también generación de operativos, por ejemplo, el análisis de laboratorio, que ya también lo he referido, y también las municipalidades, no todas la están trabajando, pero hay ya varias municipalidades que vienen trabajando hace muchos años ya lo que es los programas de certificación sanitaria, ¿no? Que son las certificaciones de los establecimientos saludables, ¿no? Por lo general, restaurante saludable, panadería saludable, bodega saludable, ¿no? Puestos de mercado saludables, etcétera. Entonces, estos programas de certificación los realiza la municipalidad a través de su área de vigilancia sanitaria, ¿no? Entonces lleva a cabo todo este proceso que para esa certificación hablamos de que se trabajan con grupos piloto de establecimientos en los cuales ellos pasan por un proceso de capacitaciones, evaluaciones, toma de muestras también de alimentos, agua y superficies para verificar que obviamente cumplan con lo establecido en el programa. Hay municipalidades que tienen también, por lo tanto, establecido en su TUPA la certificación de principios generales de higiene, porque en la norma es claro que la certificación está a cargo de las municipalidades, ¿no? Y también las municipalidades llevan a cabo sus programas de capacitación, por supuesto, capacitación que puede ser presencial, puede ser virtual también, ¿no? Que lo realiza la municipalidad. Entonces, algo a tener en cuenta, por lo tanto, en un restaurante que se deba cumplir con lo relacionado a garantizar la aplicación de las BPM en lo que constituye el triángulo sanitario, ¿no? Es decir, el ambiente, el área de proceso, ¿no? Que debe estar debidamente higienizada, libre de contaminantes, ¿no es cierto? La temperatura no debe ser elevada, para eso tiene que tener las condiciones, por ejemplo, de un sistema de inyección, extracción de aire o extractores, por último, ¿no? Y debidamente higienizada, porque es el ambiente donde se va a preparar los alimentos, el manipulador, que ya hemos mencionado lo importante de la presentación e higiene personal, y el alimento en sí, ¿no? Entonces, este triángulo tiene que complementarse en el sentido de que el alimento, al ser preparado, debe realizarse en condiciones adecuadas, en un ambiente adecuado, en un ambiente que no genere estos riesgos de contaminación al producto. Y también el manipulador, para evitar precisamente que a través de la mano del manipulador un alimento se contamine, ¿no? Bueno, los alimentos de alto riesgo, ¿no? Estábamos mencionando en este caso, pues, preparaciones de mucha repercusión, incluso platos bandera como el ceviche, ¿no? El ceviche, por ejemplo, ahí vemos la leche de tigre, ¿no? Son preparaciones de alto riesgo porque vemos que se consume el pescado crudo. Si bien es cierto, hay una adición de limón, ¿no es cierto?
un marinado del pescado, que va a bajar el pH del pescado para poder evitar la contaminación microbiana, ¿no? Sin embargo, puede darse contaminación en este producto por el pescado que no esté en adecuadas condiciones, que de repente no se ha trasladado en cadena de frío, en que de repente los ingredientes que se incorporan al ceviche, como por ejemplo el ají, el rocoto, ¿no? De repente el apio, porque algunos le adicionan apio, algunos le adicionan perejil, a algunos le adicionan, bueno, obviamente también el tema de la cebolla, el tema del limón, ¿no? Etcétera. Todos estos ingredientes que se incorporan en la preparación del ceviche, si no han sido sometidos a un proceso de lavado y desinfección, puede generar, de hecho, la contaminación del alimento, de la preparación, en este caso, del ceviche, ¿no? De menor riesgo vienen a ser las guarniciones, como podríamos decir, por ejemplo, el camote, la cancha, el choclo, ¿no? Porque pasan por un tratamiento térmico, ¿no? Bueno, ya hemos mencionado, ¿no? La normativa vigente, que es la RM 822 del 2018, ¿no es cierto? De ámbito y de cumplimiento obligatorio a nivel nacional, ¿no? En esta normativa, pues vemos todo lo relacionado a eh, diferenciar claramente un alimento de alto riesgo de un alimento, por ejemplo, elaborado industrialmente, un alimento, por ejemplo, sujeto a registro sanitario, que también es muy importante el poder verificar, ¿no? Para eso se tiene que hacer un control de ingresos y salidas en el almacén de un restaurante para poder evitar que no se tenga, por ejemplo, productos vencidos, productos en mal estado, de repente la etiqueta está sucia, en mal estado, de repente el envase está abierto, etcétera, ¿no? Entonces, todo ello se tiene que contemplar, ¿no? Entonces, y el alimento elaborado, preparación final, también, que en este caso va a ser consumido por el cliente o comensal, tener en cuenta cómo debemos de evitar la presencia de contaminantes en el alimento, ya sea contaminantes de tipo físico, químico, biológico, prevenir los riesgos de contaminación cruzada, que es muy usual en los restaurantes, en las panaderías también. Se existe bastante incidencia de contaminación cruzada por malas condiciones de almacenamiento, por deficiencias, desconocimiento de repente de contaminar o trabajar con superficies contaminadas, como por ejemplo tablas de picar, cuchillos, cortar o trozar de repente carne, em, cruda de repente o un vegetal crudo sin desinfección y en esa misma tabla y ese mismo cuchillo proceder a trozar un alimento cocido, ¿no? Es un ejemplo clásico de una contaminación cruzada, ¿no? Entonces, en estos rubros de establecimientos, tanto como restaurantes o panaderías, podemos encontrar deficiencias también a este nivel, ¿no? Bueno, algo que en la norma nos establecen claramente es el tema de rastreabilidad. Es muy importante, por lo tanto, el que los controles en un restaurante se vayan desde el inicio de la cadena, es decir, de lo que es los proveedores, ¿no? Entonces, que en este caso, si hablamos de la materia prima, de los vegetales, las frutas, las carnes, los lácteos, los embutidos, los alimentos envasados, todos estos alimentos se tenga claramente identificado el proveedor, se tengan documentación que avale que el producto cuenta con certificados de calidad o análisis del laboratorio, como por ejemplo el huevo, ¿no? Es un alimento de alto riesgo, ¿no? Se hace, por lo tanto, un control desde el ingreso del producto en lo que es la, la recepción de la materia prima o de alimentos industrializados y ahí tomar la medida de seguridad si es que encontramos un producto no conforme, ¿no? Pero es importante este control de lo que llamamos trazabilidad hacia atrás, ¿no? Y también, por ejemplo, la trazabilidad interna, que es durante el proceso, que también es muy importante, ¿no? Llevar a cabo estos controles. Y también la trazabilidad hacia adelante, que estamos refiriéndonos acá al cliente, ¿no? De una vez el alimento procesado terminado llega ya directamente al cliente. Entonces, esta trazabilidad también igualmente tiene que ser identificable y controlado en todo este proceso, ¿no? De desplazamiento. Bueno, los principios generales de higiene, ya hemos mencionado, involucra las BPM y el programa de higiene y saneamiento, ¿no? Los aspectos que contemplan las BPM es la construcción e instalaciones de un restaurante, las facilidades sanitarias,
el manipulador de alimentos, los equipos y utensilios, la higiene del personal y por último la capacitación sanitaria. Estos aspectos son muy importantes para poder asegurar las buenas prácticas, ¿no? Entonces, los controles operacionales, ya lo he mencionado, se deben llevar a cabo desde la recepción, ¿no? De alimentos, insumos, ingredientes, hasta el consumo final, ¿no? Entonces, hay que verificar, por lo tanto, procesos, hay que verificar el seguimiento del alimento desde que llega hasta que, en este caso, es destinada al cliente comensal, ¿no? En la adquisición, ¿no? Desde que se adquiere un alimento se tiene que controlar eh, el tema de los proveedores, ¿no? Se debe contar a esas alturas, ya realmente los restaurantes se tienen que ir formalizando bastante en el sentido de contar con proveedores aprobados, proveedores homologados, proveedores registrados, no contar con proveedores de repente informales, que no tienen, de repente no le muestran evidencia que el producto que está adquiriendo sea de calidad o de inocuidad, o cumpla con las características de inocuidad y calidad, ¿no? Los productos envasados sujetos a registro sanitario, ¿no? Productos frescos con características de calidad organoléptica, por ejemplo, ¿no? Verificar también al momento de la recepción, tomar la temperatura de los carnes, por ejemplo, si hablamos de carne de res, ave, o pescados, ¿no? Y cumple con las características de color, olor, textura, consistencia, y también el control de temperatura. Un producto que ingresa refrigerado tiene que tener la temperatura entre 1 a 4 grados y si ingresa congelado de -18 grados a menos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el contar con proveedores garantizados, ¿no? Igual, por ejemplo, este control no se debe perder. Si es que hablamos de trabajar a través de proveedores o de repente el restaurante hace una compra directa, ellos mismos delegan de repente a su administrador, a una persona encargada de compras, entonces se va a encargar de poder ir directamente, incluso hay restaurantes que tienen sus vehículos propios, ¿no? Entonces, ya sea vehículos propios o vehículos del proveedor, estos vehículos tienen que ser exclusivos para trasladar alimentos. No puede ser, por ejemplo, un vehículo improvisado, sucio, que de repente sea una combi, que sea de repente taxis, o que sea de repente un vehículo donde está en condiciones antihigiénicas, ¿no? De repente trasladan allí no solamente alimentos, sino trasladan de repente otro tipo de materiales, entonces no es adecuado. Y entonces las condiciones de transporte tienen que ser vehículos cerrados, exclusivos. Y aquellos que requieren cadena de frío, obviamente que tienen que ser vehículos isotérmicos, ¿no? La recepción, ¿no? En la recepción de la materia prima, pues vamos a ver lo relacionado a verificar, como le decía, y para ello tiene que adecuar un espacio. Si de repente el restaurante es pequeño, ¿no? De repente verificar, adecuar, perdón, un área, ¿no? Un espacio donde se lleve a cabo la recepción, ¿no? De la materia prima. Para eso también tienen que tener, por ejemplo, las balanzas, tener las tarimas o parihuelas, las jabas, si van a recepcionar vegetales, frutas, igualmente productos envasados. Ningún producto puede recepcionarse en contacto con el piso. Tienen que obviamente recepcionarse sobre tarimas o parihuelas, verificar ahí las características organolépticas, verificar también el rotulado caso de productos envasados. Caso de cárnicos, ya he mencionado el control de la temperatura, etcétera, que es sumamente importante, ¿no? Luego en el almacenamiento tenemos un almacenamiento a temperatura ambiente y un almacenamiento en condiciones de frío, ¿no? Entonces, en el almacenamiento de materias primas, insumos, si hablamos de contar con un almacén, pues hay de repente restaurantes mucho más grandes, ¿no? Hay restaurantes pequeños que de repente tienen un almacén chiquito, pequeño, ¿no? Eso también tiene que verse de acuerdo a la realidad. Por eso que cuando se implementan, se elaboran los manuales y se implementan los controles, tiene que ser de acuerdo a la realidad del local, ¿no? No que pueda haber sido copiado de otro restaurante o decirle, pásame tus manuales y me los copio. No, eso no está bien porque, y fácilmente detectado por el inspector, ¿no? Cuando el inspector detecta que realmente es un manual, como en muchos casos me ha sucedido en las evaluaciones que suelo llevar a cabo, encontrarme de repente con un manual de 10 hojas y lo que me dice es solamente teoría, ¿no? Me dice un poco como que
cómo debería ser el restaurante, ¿no? Pero no me dice cómo están trabajando en el restaurante, qué procesos llevan a cabo, ¿no? Cómo inicia su flujo operacional, ¿no? Qué equipamiento, qué áreas tiene el restaurante. O sea, todo tiene que estar de acuerdo a la realidad del establecimiento. Entonces, acá en el almacenamiento hay que mantener los productos ordenados, estar sobre tarimas, estantes, parihuelas, ¿no? Y los productos debidamente rotulados. Hablamos de los productos originales, obviamente tienen su identificación propia como registro sanitario, número de lote, fecha de producción, fecha de vencimiento, condiciones de almacenamiento o conservación, ingredientes, etcétera, ¿no? Aparte de datos del fabricante, etcétera, ¿no? Pero en este caso se tiene que mantener un ordenamiento de los productos, ¿no? Lo primero que entra, lo primero que sale, esta rotación de stock es muy importante para evitar que el alimento se altere, que el alimento pueda tener problemas de productos vencidos, etcétera, ¿no? Y los productos generalmente van a estar en sus envases originales, pero si se requieren fraccionar, como por ejemplo hay restaurantes que fraccionan de repente las harinas, ¿no? Fraccionan de repente los granos, ¿no? Entonces, esos productos que han fraccionado también deben estar en los tuppers debidamente rotulados y rotularse la fecha de ingreso y fecha de salida, ¿no? El almacenamiento en cadena de frío, ¿no? Tenemos que los restaurantes tienen cámaras, ¿no? Pueden tener cámaras de conservación, pueden tener congeladoras, entonces tienen opciones en las cuales pueden tener un alimento almacenado en conservación o refrigeración, y aquellos que requieren un mayor tiempo, pueden tener un mayor tiempo de vida útil, son las carnes, productos cárnicos, por ejemplo, congelados, ¿no? O también algunos casos que trabajen, por ejemplo, con frutas congeladas, con el caso también de eh, insumos de pastelería, ¿no? Por ejemplo, la leche, la manteca, la mantequilla. Si, por ejemplo, son el caso de preparación de eh, tipos, por ejemplo, de croissant que llevan queso, jamón, bueno, estos embutidos, productos lácteos, también deben estar almacenados en la debida cadena de frío, ¿no? Em, o alimentos, por ejemplo, empanadas, ¿no? Que están rellenas a base de carne. Entonces, también todas esas características, todas esas condiciones son importantes. Por ejemplo, las empanadas son alimentos de alto riesgo, ¿no? Generalmente por el relleno a base de carne. Entonces, los tiempos de vida, muy importante también, por ejemplo, en los productos que se expenden en pastelerías, por ejemplo, las tortas, los pasteles individuales, ¿no? Generalmente se manejan ya el tema que tenga que tener una etiqueta en cada postre individual, ¿no? Y generalmente su tiempo de vida debería estar dado entre 2 días, hasta máximo 2 días o 3 días, ¿no? Pero generalmente un producto que está, por ejemplo, en el caso, sin embargo, de una empanada, máximo debería ser consumido en 48 horas, ¿no? Si un producto, una empanada, no podían darle un tiempo de vida de 7 días, ¿no? Por las características del producto, ¿no? Em, También es importante para poder determinar los tiempos de vida útil que se hagan análisis, estudios en laboratorio, ¿no? Estudios en anaquel para ver los tiempos de vida de los diferentes tipos de productos. Pero, por ejemplo, en las pastelerías vemos mucho, obviamente, el tema si preparan bocaditos salados, bocaditos dulces. Obviamente, en los casos de bocaditos salados, por ejemplo, no requieren, por ejemplo, cadena de frío. En cambio, los postres, los dulces, por ejemplo, las tortas con frutas, con chantilly, con diferentes tipos de rellenos de frutas, etcétera, pues obviamente tienen que estar debidamente almacenados, conservados en una exhibidora, y donde se establezca, como les decía, en cada producto tiene que estar su etiqueta, ¿no? Donde esté la fecha de producción y fecha de vencimiento, ¿no? Eso es sumamente importante. Bueno, pasamos a lo que es la elaboración previa a procesamiento de alimentos crudos, ¿no? Acá, en esta etapa de elaboración previa, estas áreas de procesamiento involucran operaciones como, por ejemplo, corte, despiece, lavado de vísceras, descamado, el lavado, por ejemplo, y desinfección de vegetales, descongelado, ¿no? Trozado, ¿no? Viscerado, todo ello involucra las actividades de preparación previa, ¿no?
Y esta etapa de elaboración previa tenemos que tener en cuenta el área de trabajo debidamente limpio, higienizado, nuestros implementos, las tablas de picar, los cuchillos, los recipientes, ¿no? Los bowls, u otro tipo de implementos, utensilios que utilicemos, todos debe estar debidamente sanitizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el rubro de restaurantes, ¿no? Tenemos el caso de preparaciones de ensaladas que tienen que pasar por un proceso de selección, lavado y desinfección de vegetales. El caso de frutas, que también, por ejemplo, en el caso de pastelerías también utilizan para la decoración, ¿no? De algunos de tortas, por ejemplo, las fresas, ¿no? Las fresas, por ejemplo, kiwi, otro tipo de frutas, duraznos, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, las fresas, que son alimentos, productos altamente contaminados, las fresas tienen que igualmente pasar por ese proceso de selección, lavado y desinfección, porque la carga microbiana es muy alta. Por otro lado, entonces tenemos que tener, bueno, ya lo he mencionado, el tema del lavado y desinfección de verduras. Por lo general se establece que también ustedes tengan, bueno, en este caso, el inspector verifique que en el establecimiento tengan, por ejemplo, sus instructivos, ¿no? De lavado y desinfección de vegetales o de frutas, ¿no? Qué producto utilizan para desinfectarlos, si de repente es un hipoclorito de sodio, lejía, si es dióxido de cloro, si es un producto preservante en base a cítricos de semillas como naranja, toronja, etcétera. Todo ello tiene que verse en este caso en la elección de un adecuado producto químico para poder desinfectar las verduras que se van a consumir crudas, ¿no? Ya sea una ensalada de verduras, de ensalada de vegetales o también para una ensalada de frutas, ¿no? Entonces también de igual manera tenemos que tener en cuenta la dosis de uso, el tiempo de exposición y luego un lavado riguroso para poder eliminar el excedente de cloro, ¿no? En el caso de procesamiento de alimentos cocidos, alimentos que tienen tratamiento térmico, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, de utilizar termómetros calibrados, como por ejemplo un termómetro infrarrojo para medir, por ejemplo, la temperatura del arroz o la temperatura de un producto horneado, frito, producto de repente escalfado, un producto sometido, por ejemplo, a vapor, etcétera, ¿no? Entonces, todo ello tiene que controlarse, pero en líneas generales, la norma nos habla que todo producto cárnico debe tener una temperatura, la parte central de esta, que debe ser superior a los 80 grados centígrados, ¿no? ¿Para qué? Para minimizar el riesgo de contaminación microbiana, sobre todo por salmonela, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, para ello el establecimiento tiene que contar con termómetros, ¿no? Digitales, calibrados, ¿no? En la preparación final, pues es importante, luego de la preparación de alimentos, de los diferentes tipos de recetas sometidas a un tratamiento térmico, luego conlleva el armado de los platos y servido, ¿no? Entonces, hay establecimientos que de repente bueno, sirven el alimento para ser trasladado a la zona de comensales y sean consumidas. Pero también de repente hay clientes que piden, por ejemplo, para llevar, ¿no? Entonces ahí tiene que armarse también los platos, perdón, armarse la comida terminada, la preparación terminada en tuppers, ¿no? En tuppers, obviamente, debidamente que cuenten estos envases con los certificados de calidad e inocuidad, ¿no? Entonces, estos envases en contacto directamente con el alimento tienen que estar, obviamente, asegurarse que cumplan con esa garantía de calidad, ¿no? Entonces, aquí es importante tener en cuenta la prevención también de la contaminación cruzada. Entonces también allí no debemos descuidar. Y como vemos en la figura del lado derecho, es todo lo que no debía darse en un restaurante, ¿no? De repente un área sucia, de repente tienen amontonado las ollas en el piso, el lavadero empozado, ¿no? Falta de higiene que se observa en el área, ¿no? Bueno, es importante, tanto en la parte de preparación previa como en preparación final, el uso de las tablas de picar, ¿no? Y las tablas de picar tienen que usarse diferenciadas por colores para prevenir riesgos de contaminación cruzada, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el uso de tablas de color verde, rojas, amarillas, celestes o turquesas, blancas, marrones, para los diferentes grupos de alimentos. Y esto generalmente pues ya lo manejamos hace muchos años, se maneja hace muchos años, hace varios años, el tema de precisamente el uso de tablas de colores e incluso
cuchillos con mangos de colores, ¿no? Bueno, también tener en cuenta que las preparaciones sometidas a tratamiento térmico, mínima temperatura es de 80 grados hacia arriba, ¿no? Y para eso también se utilizan controles de temperatura, ¿no? Por ejemplo, en un restaurante tiene que estar implementado el uso de termómetros, también igualmente, pero tienen que estar debidamente calibrados y llevar a cabo el control de la temperatura, por ejemplo, de la sopa, del arroz, de algún segundo, en fin, ¿no? De todas las preparaciones que están han pasado por un tratamiento térmico, se debe llevar a cabo el control de la temperatura de cocción. En los casos de una preparación que deba ser sometida a un recalentamiento, esta se puede hacer de forma única y obviamente a temperaturas que superen los 80 grados centígrados. Si llega a la ebullición, es mejor, ¿no? Y en este caso, en el caso de las ensaladas crudas, ¿no? Estas, una vez lavadas y desinfectadas, no pueden tampoco permanecer expuestas a contaminación cruzada al ambiente, ¿no? Ya sea que pueda contaminarse por el ambiente, por superficie, por utensilios o por las manos del manipulador. Que generalmente para aquellos alimentos que requieran una manipulación directa previa al consumo, por ejemplo, en el armado o decoración del plato, se debe utilizar guantes, ¿no? Guantes de primer uso, ¿no? Por ejemplo, porque en estas actividades de decorado, ¿no? Del plato en general, pues no podemos utilizar directamente las manos, ¿no? Tenemos que tener bastante rigurosidad porque ya hablamos de un producto terminado que va a ser servido al comensal. Y en estas buenas prácticas no pueden, como les decía, terminar en la preparación, sino que estas buenas prácticas se traducen hasta el servido de estas preparaciones. Por ejemplo, coger debidamente las tazas por las asas, de repente los vasos por sus bases, los cubiertos por el mango, el caso de los panes, cogerlos con una pinza, o sea, aplicar estas buenas prácticas. Para eso también el personal encargado del servido, ya sea, como les decía, mozos, azafatas, tiene que tener la rigurosidad en el lavado y desinfección de manos o utilizar guantes en el caso que está contactando directamente el alimento, ya sea directo o indirectamente, ¿no? Estas buenas prácticas también se traducen en la atención al comensal, por eso que vemos que la zona de comensales también tiene que estar limpia, ¿no? Tiene que haber limpieza en los pisos, paredes, techos, una adecuada iluminación y ventilación, la limpieza profunda de las mesas y sillas, incluso obviamente acá hablamos, vemos en el dibujo que utilizan los manteles, ¿no es cierto? Manteles, servilletas, ¿no? De tela, y obviamente tener en cuenta el suministro de algunos dispensadores de repente para cremas o para condimentos, vasos, etcétera, cubiertos, ¿no? Entonces, estas buenas prácticas tenemos que establecerlas también, sobre todo de manera muy esmerada en la zona de comensales, ¿no? Y por último vemos esta ficha que es para la vigilancia sanitaria de restaurantes. Esta ficha se publica el año siguiente que se publicó la RM 822, es decir, en el 2019 se publica esta ficha, que es la herramienta que se utiliza para la evaluación y realizar las inspecciones sanitarias a los restaurantes y servicios afines, ¿no? Ya hemos explicado en el caso de la ficha para panaderías, en este caso para los restaurantes, que es similar en el sentido que en la parte de encabezado se toman datos de la hora, del día, ¿no es cierto?, el mes, la persona que se identifica, que es el inspector, los datos del establecimiento que vemos allí también en la primera hoja, ¿no? Como la razón social, la dirección, distritos, el número de licencia municipal, cuántas personas o colaboradores trabajan, de repente hombres y mujeres, y luego pasamos a lo que es la parte de evaluación de infraestructura, de instalaciones, de equipamiento, ¿no? Que es lo que vemos también en esta ficha de evaluación, que es lo relacionado a la infraestructura, las instalaciones, el diseño, por ejemplo, del establecimiento, el agua, si cumple con los requisitos de potabilidad, ¿no es cierto?, para el consumo humano, la iluminación, la ventilación, ¿no es cierto? Y el riesgo está determinado en R1, R2 y R3, ¿no? Generalmente el R3 es de riesgo mayor, R2 riesgo mediano y R1 riesgo bajo, ¿no? Entonces, generalmente se han establecido determinar para cada ítem de evaluación a qué nivel de riesgo nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las aguas, ¿no? Residuales que se evacúen a la red de alcantarillado y que esta sea en forma sanitaria y que se cuente con trampas de grasa debidamente protegidas contra reflujos, por ejemplo, es un riesgo 3, ¿no? Ese es un riesgo altamente crítico, por ejemplo, ¿no?
También vemos lo relacionado a, bueno, ya hemos visto, perdón, lo del agua, esta se está repitiendo esta hoja. Luego ver lo relacionado a módulo de lavado de manos, por ejemplo, que es muy importante. Hay en las supervisiones que he tenido oportunidad de realizar, existe a veces descuido, ¿no? De repente o tienen el gabinete incompleto, de repente tienen solo el jabón y no tienen el desinfectante de manos, o el papel toalla lo tienen en otro lugar. O sea, hay que implementar el gabinete de lavado y desinfección de manos en un solo lugar para que el manipulador tenga todos sus accesorios, todos sus implementos para llevar a cabo un buen proceso de lavado y desinfección de manos, ¿no? Los manipuladores, ¿no? Como vemos acá el R3 nos habla en el sentido de que la persona, el manipulador, por ejemplo, debe verificarse que no tenga signos vinculados a una enfermedad de transmisión alimentaria, ¿no? Tales como ictericia, vómitos, procesos respiratorios, dolor de garganta, fiebre, o tener heridas infectadas o abiertas, infecciones cutáneas en oído, ojos o nariz. O sea, ahí, por ejemplo, es muy importante que el manipulador esté sano, esté libre de cortes, quemaduras, no tenga una enfermedad respiratoria o una enfermedad gastrointestinal o tenga un proceso de ictericia, ¿no? Todo ello se tiene que tener en cuenta y es obviamente uno de los aspectos muy importantes, cautelar y proteger la salud de sus colaboradores, ¿no? Y bueno, vemos en la parte baja acá que nos habla del manual, ¿no? Aplica el manual de buenas prácticas de manufactura del establecimiento y alimentos que prepara, cuenta con registros de verificación, o sea, por eso que hablamos de que a estas alturas definitivamente tiene que contemplarse que el restaurante o panadería tenga implementados sus registros de control de BPM y de PHS, ¿no? Bueno, acá vemos, por ejemplo, el tema de el procesamiento intermedio, cocción, blanqueado, fritura, horneado, mantienen una secuencia ordenada de operaciones en condiciones de higiene, de manera que no implica riesgos de contaminación cruzada para los alimentos, ¿no? Entonces también igual esta etapa es muy importante, ¿no? Entonces tener en cuenta que estos procesos tienen que estar bajo control, ¿no? Eh, Luego podemos ver aquí en una siguiente, por ejemplo, el tema del servido, ¿no? El servido en mesa o despacho para llevar raciones o platos se realiza. Por ejemplo, tienen vajilla. Por ejemplo, hay que verificar que la vajilla esté en buen estado, que no esté quiñada. El mobiliario también esté en buen estado, ¿no? La mantelería, ¿no? Todo debe estar en buen estado de conservación e higiene, ¿no? Luego vemos en la parte de abajo, disculpen, en la parte voy a terminar yo unos 15 minutitos antes para responder preguntas, ¿ya? No se preocupen que les voy a absolver las dudas que tienen, ¿ya? Sino que el tiempo es corto realmente y quiero tratar de poderles transmitir de pronto lo relacionado a las evaluaciones y de repente que por la experiencia en el tema, poderles transmitir de repente algunas cosas que se detectan durante una inspección, ¿no? Como les decía, vemos en la parte baja acá el programa de higiene y saneamiento. También nos habla de que tenga el manual de higiene y saneamiento y que se verifique la eficacia y los procedimientos de limpieza y desinfección, ¿no? Y ese es un R3, es riesgo alto, ¿no? Acá vemos también lo relacionado, si el PHS contempla medidas de prevención y control de vectores. Es importante que el establecimiento no haya presencia de moscas, cucarachas, mucho menos roedores, ¿no? Eso es un tema grave y como vemos precisamente el 4.7 es R3, ¿no? Los productos químicos y biológicos que están en el 4.11 también igualmente deben estar almacenados bajo estrictas medidas de seguridad. No podemos tener, por ejemplo, los químicos en el área de alimentos, en el área de procesamiento, ¿no? O puede haber un tema de derrame, ¿no? Accidental y puede haber una contaminación química. Entonces hay que tener bastante cuidado en el manejo de productos químicos, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente que les quiero pasar lo de panaderías, por favor, para poderles transmitir también algunas. Ok, a ver, ¿está en toda la pantalla? ¿Está en... Ya, ok. Sí,
Bien, entonces miren, gracias. En lo que es también la vigilancia sanitaria en panaderías y pastelerías, bueno, este rubro es bien interesante. También ha habido mucho crecimiento de estos establecimientos por lo general, ¿no? Generalmente también hemos visto, producto de la creatividad, el emprendimiento, por ejemplo, una variedad de panes funcionales. Hay un tema también, por ejemplo, en el ámbito nutricional. em, igualmente en los productos de pastelería, ¿no? Entonces, realmente también tenemos una gran variedad de estos productos, pero que también involucran alimentos de riesgo, sobre todo aquellos rellenos, aquellos que tienen decoración, o incorporación de ingredientes también a base de frutas o de crema de leche, huevos, ¿no? Que son generalmente insumos también de riesgo, ¿no? O como les decía hace un momento, las empanadas con rellenos a base de carne o de jamón o de queso, etcétera, ¿no? Entonces, la norma aplicable es la RM 1020 del 2010, que es la norma sanitaria para la fabricación, elaboración y expendio de productos de panificación, galletería y pastelería, ¿no? Y hay una resolución ministerial de 2016 que modifica unos aspectos o ítems de la norma, ¿no? Bueno, igual como les decía, acá implica que les exigían desde 2010 que tengan implementados los principios generales de higiene, ¿no? Y la vigilancia sanitaria, bueno, obviamente sujeto también a la autoridad municipal, ¿no? Ahora, productos que están sujetos a registro sanitario están bajo la competencia de Digesa, ¿no? Eso es importante porque a veces hay pastelerías, panaderías que tienen también su propia planta de producción y de repente tienen sus establecimientos donde ya llevan el producto final, ¿no? Para prácticamente el expendio, ¿no? Eh, entonces, productos industrializados, por ejemplo, panes de molde, tostadas, turrones de repente, rosquitas, chancáis. Hay productos que obviamente, como lo que estoy mencionando, están sujetos a un registro sanitario. Ese registro sanitario tiene que, obviamente, todo lo que es la parte de la elaboración del expediente, los análisis de laboratorio, todo ello se realiza con DIGESA, que es la autoridad responsable de la verificación del expediente, de los análisis de laboratorio, del etiquetado, de las características del producto y en este caso si cumple con todas las condiciones exigidas, pues el DIGESA les otorga el registro sanitario, que es un requisito importante que permite que estos productos sean comercializados, ¿no? Vendidos. Un producto que tiene más de 48 horas de vida está sujeto a registro sanitario, ¿no? Ahora, es muy diferente de los productos a granel, ¿no? Por ejemplo, los panes, ¿no? El pan de francés, el pan de yema, que generalmente se venden en el día, son productos a granel. Estos productos obviamente no están sujetos a registro, ¿no? ¿Qué tenemos que ver en este caso? Em, tener en cuenta también el cumplimiento de la normativa, ¿no? Y el que está a cargo la municipalidad es como organismo de vigilancia sanitaria, ¿no? Ahora, la visita a un establecimiento puede corresponder a una labor de oficio, es decir, una inspección inopinada, porque de acuerdo también la municipalidad, a través de su área de sanidad, o el área de vigilancia sanitaria, tiene que llevar a cabo la evaluación de los establecimientos en general. Entonces, generalmente se establece un plan de trabajo de acuerdo también a las zonas que tenga el distrito y se hace una evaluación pues de los diferentes giros, ¿no? Entonces, ahí involucra lo que se denomina una labor de oficio, o también puede darse una intervención en un local por motivo de una queja. También el consumidor puede haber elevado una queja a la municipalidad o a veces al Ministerio de Salud, o de repente Indecopi, o de repente a la Fiscalía, ¿no? Entonces, virtud a eso es que le comunican a la municipalidad y se hace una intervención conjunta, ¿no? O puede haber un tema de una alerta. También se han dado casos que, por ejemplo, productos importados en las cuales, por ejemplo, ya no deberían estarse comercializando. Por ejemplo, a veces se han dado casos de productos, por ejemplo, papillas, por ejemplo, para niños, o de repente una mantequilla de maní. Recuerdo hace unos años que tenía un tema también de observación o estaba sujeto a una alerta sanitaria. Entonces, ahí, por ejemplo, sí se tiene que hacer una intervención y verificar que esos productos que se ha detectado que Digesa ha emitido como alerta sanitaria no pueden ser comercializados, ¿no? Bueno.
Entonces, aquí es importante tener en cuenta la competencia, ¿no? DIGESA para el ámbito de fabricación y las municipalidades para elaboración y expendio, ¿no? Entonces, el inspector también, entonces, se le tiene que dar todas las facilidades para que ingrese a hacer la evaluación y va a ser lo mismo, ¿no? Evaluar las diferentes áreas de la panadería, de la recepción, insumos, materia prima, el almacenamiento, por ejemplo, de la harina, de repente el almacenamiento de el azúcar, almacenamiento, por ejemplo, de insumos que requieren cadena de frío, que ya he mencionado, la crema de leche, de repente manteca, mantequilla, embutidos, huevos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es que tenemos que ver también lo relacionado al almacenamiento, también igual ya en los procesos operacionales propiamente dichos, ¿no? De lo que es la parte del pesado de insumos, el dosificado, el boleado de la masa, ¿no? La división la división de masa, por ejemplo, el armado ya, por ejemplo, de los diferentes tipos o productos que se van a elaborar, tanto de panadería o pastelería, sujetos a un horneado, ¿no es cierto? Obviamente luego va a haber un enfriamiento. eh, y para, en este caso, llevar a cabo este producto final pueda ser destinado a la zona de atención al público, generalmente en los gabinetes o muebles que tienen que estar debidamente higienizados y con puertas donde se van a colocar los productos de panificación, ¿no? Y en los casos de productos de pastelería van en las exhibidoras con cadena de frío, ¿no? Los inspectores tienen que cumplir por lo mismo también con las mismas condiciones de higiene que se exige durante una supervisión, ¿no? Entonces, el inspector, por lo tanto, debe dar el ejemplo, ¿no? En este caso, le decía, bueno, se da en el marco normativo, ¿no? En la cual igualmente el inspector va a llenar el acta de evaluación y cuya copia se le va a entregar al administrado. E igualmente los establecimientos tienen que, hay varias municipalidades en las cuales se ha implementado el programa de certificación sanitaria, panadería y pastelería saludable, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos decirle, bueno, una experiencia, tuve la oportunidad de trabajar en el 2023 en Lince, y bueno, realizamos el programa de certificación de panadería saludable, incluso se trabajó en lo que es la panadería saludable e inclusiva, ¿no? Y bueno, acá les voy a dar unos pequeños alcances de este programa, ¿no? Que igualmente buscaba, obviamente, reconocer a los establecimientos que hayan implementado los principios generales de higiene, y reconocerlos, ¿no? En ese sentido, otorgándoles una certificación, un diploma otorgado por la municipalidad, ¿no? Esta certificación consta de varias etapas, en el tema de la convocatoria a los establecimientos, que también se evalúa que cumplan con las mínimas condiciones de infraestructura, instalaciones, equipamiento, ¿no? Cumplan con estas mínimas condiciones previas, ¿no? Se puede decir del establecimiento, ¿no? Luego pasan por un proceso de capacitación, también el personal colaborador de las diferentes panaderías o pastelerías, una segunda evaluación. Luego de la segunda evaluación se hace la toma de muestras también de alimentos, superficies vivas inertes, y si cumplen con estos tres parámetros, van a ser sujetos a poder ser reconocidos y certificados por la autoridad local, ¿no? Eh, en este caso se hizo una primera evaluación, bueno, para la cual se trabajó con la normativa aplicable, que ya le he mencionado, ¿no es cierto? Y en esta primera visita se hizo la evaluación de diagnóstico a fin de verificar las condiciones de infraestructura, como decía, el tema de los equipos, el tema de el flujo operacional adecuado, el tema de higiene, rotulación de productos, conservación adecuada, ¿no? Luego se realizó también las capacitaciones dirigidas a los administradores y manipuladores, en este caso de las panaderías participantes, en los principios generales de higiene, ¿no? Y en este caso, en la calificación de las panaderías, se estableció, obviamente, el cumplimiento de aquellas panaderías que tenían una calificación a partir del 75% en adelante, ¿no? Del 75 al 100%, calificación aceptable, ¿no? Del 51 al 74 en proceso y menor del 50% no aceptable, ¿no?
Por lo tanto, una primera aspecto a considerar precisamente es que cumplan con la calificación adecuada, ¿no? En una segunda visita que se realizó también, tenía como propósito verificar la subsanación de observaciones que se habían evaluado durante esta primera visita que se realizó, ¿no? Y en este caso, debía en esta segunda visita, obviamente, cumplir ya con la calificación obtenida mínimo del 75%, ¿no? Y, por ejemplo, verificar también la parte de equipamiento, por ejemplo, el mantenimiento de los equipos, por ejemplo, también las condiciones de exhibición y expendio, la presentación del higiene personal de los manipuladores, el que tengan implementados sus registros de control de BPM y de PHS, etcétera, ¿no? Todos los aspectos que se contemplan en la evaluación, ¿no? Y bueno, aquí cumpliendo con estos tres parámetros, como les decía, ya se lleva a cabo el proceso de certificación, ¿no? De esta panadería o pastelería saludable por parte de la municipalidad, cuya vigencia es de 1 año, ¿no? Bueno, creo que ahí terminé, y bueno, voy a poder absolver en estos minutos que quedan, por favor, las preguntas. Creo que habían varias preguntas. Ok, a ver con quién empiezo. A ver. Luis Rodríguez dice, ¿no? Pero, a ver, ok. Pero microbióloga, la mayoría de restaurantes de provincia normalmente compran sus insumos de mercado y muy difícil que ellos tengan o cuenten con un registro sanitario, por ejemplo, de pollos o carne y verduras. Muy buena la pregunta y se lo voy a aclarar. Muy interesante porque me va a permitir comentarle. Miren, el caso de registro sanitario, ya le he mencionado, son para los productos industrializados. Entonces, es un reglamento, el cumplimiento obligatorio es que ningún producto se puede comercializar o vender si no cuenta con registro sanitario. Eso está tácito desde la norma dada del HACCP del 2006 incluso. Entonces, eso de ninguna manera podría ser permisible. O sea, de hecho, todo producto para que pueda ser vendido tiene que contar con registro sanitario. Sin embargo, en el caso de carnes, pollos o carnes, no hablamos de registro sanitario, hablamos de autorización sanitaria y por eso hablamos de procedencia. Lo mínimo que se debe exigir, ya sea en provincias o en Lima, es que procedan de lugares autorizados, centros de acopio autorizados. Se corre un riesgo enorme si es que, por ejemplo, se compran aves de repente de un lugar en pésimas condiciones de higiene, donde de repente los pollos los ahoguen, donde los pollos los sacrifiquen en pésimas condiciones de higiene, donde, por ejemplo, se realice una aplicación de hormonas o de medicamentos veterinarios, donde se tenga aves enfermas. O sea, de ninguna manera se podría podría en este caso contemplarse eso, ¿no? Entonces, igual en el caso de las verduras y frutas es importante la pregunta porque ahora lo que se está es cierto que estamos muy atrasados, es con el tema de los plaguicidas. Eh, si bien es cierto, en la nueva norma del 2023 se contempla lo relacionado a darle una mayor responsabilidad a las juntas directivas de los mercados en general. El tema de trazabilidad es importante porque se parte de lugares, los campos de cultivo, donde se debe controlar el uso indiscriminado que se hace de los plaguicidas. La competencia le corresponde ahí a SENASA, ¿no? A ver, la otra pregunta, ¿es válido solicitar los análisis microbiológicos a CEDAPAL? Eh, a ver, podrían solicitarlo, pero créame que un indicador de la calidad del agua es el control del cloro residual. Si, por ejemplo, ustedes hacen el control del cloro en el agua del grifo, del caño, y ven que no hay nada de cloro, ahí sí tienen que hacer definitivamente un documento, un reporte a CEDAPAL, porque normalmente CEDAPAL se encarga de la cloración a toda la red, a las redes de distribución, ¿no es cierto? Entonces, el agua, obviamente todo lo que es red pública, CEDAPAL está obligado a garantizar que se haga una cloración del agua. Si hubiera un caso que no hay, el agua no cuente con cloro,
una de las maneras es desvirtuar a través de enviar un documento a Sedapal. Otro es que ver si tiene una cisterna, un tanque elevado, o si, por ejemplo, las instalaciones son muy antiguas, porque podría haber un problema de desperfectos a nivel de las redes de tubería, que pueden haber una contaminación con las redes de agua, con desagüe, y por eso están teniendo un problema de contaminación en el agua. Entonces es importante poder tomar en cuenta ello, ¿no? Hay restaurantes de espacios limitados, por lo general alquilados en mall, aeropuertos, universidades. Difícil de contar con ambientes separados, servicios higiénicos compartidos. Es cierto lo que usted dice, efectivamente. Y eso se ve casi en distritos y en provincias también. Por lo general, por eso hablamos también que son cafeterías o fuentes de soda. eh, o también, por ejemplo, efectivamente, como usted dice, en los malls son espacios realmente reducidos, pero lo que se tiene que contemplar, todos esos espacios están sujetos, esos establecimientos, perdón, por más que sean pequeños, sujetos a vigilancia sanitaria. Lo que hay que verificar, que si bien es cierto, lamentablemente no cuentan con un espacio suficiente adecuado, se garantice que bajo las condiciones que tiene, no ponga en riesgo la salud. Es por lo pronto que garantice la higiene, la limpieza, la manipulación adecuada, ¿no? Y efectivamente sí tienen un baño compartido, ¿no? De no contar con desinfectante de manos, ¿amerita una observación en ficha de evaluación? Sí. La norma nos habla que tiene que tener el jabón bactericida y el desinfectante de manos, que es el alcohol o alcohol gel, ¿no? Porque no solamente es lavarse las manos, hay que desinfectarse. Y claro, sí amerita una observación, significa que es podríamos decir, un proceso incompleto, ¿no? Porque tiene que lavarse y desinfectarse las manos, ¿no? En el caso de las verduras que se compra el productor, es cómo puede evaluar ese proveedor. Ah, ok. A ver, las verduras. Es un problema. Ya he mencionado el tema, sobre todo más crítico, el tema de plaguicidas. Entonces, lo que ustedes tendrían que ver a ese proveedor, bueno, decirle al proveedor, por ejemplo, la procedencia de esas verduras. Ahora, SENASA está haciendo estudios en los diferentes mercados a nivel nacional para ver que no haya precisamente, ellos llevan los productos a su laboratorio. SENASA tiene un laboratorio implementado para lo que es control de plaguicidas, ¿no? O sea, se hacen análisis de toda la variedad de plaguicidas a la cual se enfrenta un producto, ¿no? Hay productos que de repente tienen aplicaciones de varios tipos de plaguicidas, ¿no? Entonces se hace a veces enfrentamiento a 40, 50 plaguicidas o más incluso, ¿no? Entonces, ahí es importante evaluar, por lo tanto, como le decía, la procedencia y en este caso también trasladar la consulta. SENASA también tiene su portal, lo relacionado a los lugares donde realiza la evaluación. Entonces, también, por lo tanto, tener en cuenta o revisar las referencias, por ejemplo, de productos en los cuales haya en este caso, se hayan determinado valores excesivos de plaguicidas, ¿no? En el caso de trampa de grasa, ¿me puede sugerir uno cómo diseñarlo? Mire, las trampas de grasa en la actualidad las diseñan. Bueno, no soy diseñadora, pero sí le puedo decir que hay en muchas empresas en la actualidad que se encargan de instalar la trampa de grasa debajo del lavadero, ¿no? Entonces, eso lo diseñan de acuerdo al tamaño del lavadero, ¿no? Entonces, lo diseñan, lo fabrican, ¿no? Y se lo instalan. Ahora, estas trampas de grasa tienen que tener un mantenimiento periódico, ¿no? Por lo pronto semanal, ¿no? Y incluso un mantenimiento a través de una empresa de forma mensual, ¿no? Entonces tiene que garantizarse, de hecho, el que es obligatorio que cuenten con trampa de grasa. Ah, ok, justo me dice, ¿puede ser limpiada por una empresa y tener un registro? Sí, efectivamente. Estas empresas son autorizadas, ¿no? Eh, y se encargan, por lo tanto, de hacer la limpieza. Incluso ellos se encargan de recoger o recolectar esta grasa acumulada y ellos la trasladan incluso, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, tienen que ser empresas autorizadas. ¿Dónde está establecido el tiempo, ay, el tiempo de certificado médico? Ah, ok. A ver, de acuerdo a lo que está establecido en la normativa, restaurantes y en el caso de panaderías también, lo que se busca es acreditar el estado de salud de los manipuladores de alimentos.
Como, bueno, para conocimiento de ustedes, que seguramente ya lo conocen, ya saben, no se exige el tema del carnet de sanidad en la actualidad. Lo que se exige, podemos decir, o está en la responsabilidad o la función de la municipalidad, es cautelar porque los manipuladores de alimentos estén sanos. Entonces, el manipulador puede, en este caso, la responsabilidad es del empleador, enviar a su equipo de colaboradores a que pasen por evaluación médica y análisis de laboratorio relacionados a ETAs. Eso dice la norma. Y en este caso la frecuencia es semestral. El jabón puede ser el que compro en macro, o necesariamente de un proveedor que vende exclusivo para industria. No, en macro también hay productos autorizados. Sin embargo, es importante que el jabón, se recomienda que el jabón sea incoloro, inodoro, ¿no? Es decir, un jabón sin color sería lo ideal. Y en este caso, los productos de uso, ya sea el jabón, el alcohol, ¿no? Todos los productos que se utilizan para eh, la higiene de manos, en este caso, tienen que ser productos autorizados, productos que tengan ficha técnica, hoja de seguridad y cuenten con registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria. Eso es lo que se pide para estos tipos de productos. Y efectivamente en las auditorías de calidad se revisan precisamente que cuente con toda la documentación de estos productos que sean autorizados y de uso precisamente para el manipulador, así como los productos químicos que se utilizan en la industria alimentaria, ¿no? Por ejemplo, para el caso, por ejemplo, de un desinfectante, de un desencrustante, de un desengrasante, ¿no? Tienen que ser igualmente productos químicos autorizados y que cuenten con ficha técnica y hoja de seguridad, ¿no? Los aceites que suelen reutilizar en establecimientos, ¿alguna normativa para saber cómo manejarlo y cada cuánto se cambia? Muy buena pregunta. En la norma de restaurante nos hablan ya de los aceites. Para ello, este, se utilizan en la actualidad unas cintas indicadoras para verificar la calidad del aceite o también el equipo Testo, es un equipo de determinación de compuestos polares para poder en este caso llevar a cabo estos controles de forma diaria, ¿no? Hay incluso fast food que controlan 2 veces al día por turno, por ejemplo, hacen los controles y en este caso no debe exceder el 24% de compuestos polares. Si está por llegar a ese límite, el aceite debe ser cambiado, ¿no? Y aparte de ello, también estos aceites usados deben ser almacenados en unos tachos exclusivos y también para ello haber coordinado con una empresa autorizada por el Ministerio del Ambiente para el recojo de esos aceites, ¿no? Eh, y ellos se encargan del traslado de dichos productos porque son utilizados para biodiesel por lo general y estas empresas te otorgan un certificado, ¿no? Del recojo de dichos aceites cuando, por ejemplo, de acuerdo al volumen de producción, a la cantidad de aceites que generen, la frecuencia de recojo puede ser quincenal, mensual, cada 45 días, etcétera, ¿no? Eso es lo que ya en la normativa de restaurantes, la última, se establece mucho el tema de control de la calidad del aceite. Los aceites recalentados o que superan el porcentaje de compuestos polares son cancerígenos. Creo que ya no hay más preguntas, creo que las respondí todas. Y ya no hay más preguntas en el chat. En todo caso, copiamos a pantalla de grupo. Le invitamos a prender su cámara, colega Ok, Patricia, para que pueda dar el cierre del webinar del día de hoy. Hay una última pregunta por ahí de Johnny Miranda, no sé si se puede responder. no la observo. A ver. Buenas noches. Para la preparación de los alimentos se usan unas tablas de picar. ¿Qué tipo pueden ser? Ah, ok. Sí, lo mencioné también, pero igual la vuelvo a indicar. Lo que está prohibido es el uso de tablas de madera.
la madera no es un material sanitario adecuado. En este caso se utilizan las tablas, pues una opción que es muy utilizada en la actualidad es el uso de las tablas acrílicas. Las tablas acrílicas de colores, por ejemplo, blanco para lácteos y embutidos, ¿no? Algunos lo utilizan ya para productos cocidos, la verde para vegetales, la roja para carnes, la celeste o azul para pescados, la amarilla para pollos, etcétera, ¿no? Entonces, los colores de tablas están destinadas para prevenir los riesgos de contaminación cruzada, pero también hay opciones de tablas como las de vidrio, por ejemplo, o tablas, por ejemplo, de acero. También se observan tablas de acero que también son bastante higienizables. Lo importante es que sea una superficie lisa que permita que se haga una debida higienización, ¿no? Entonces, esas opciones existen en la actualidad. Lo que no está permitido, incluso en la última normativa de mercados de abasto del 2023, establece claramente la prohibición del uso de madera, ¿no? Ahí no sé si estoy contestando entonces su pregunta. Muy bien, y ya hemos terminado el webinar del día de hoy. Sus palabras para el cierre, doctora. Y Ok. así, muy bien. Ok. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Bueno, me ha parecido muy interesante sus preguntas. Eso demuestra que, bueno, ha sido un tema de interés para todos ustedes y me alegra muchísimo el haber podido compartir la experiencia que he podido tener en todos estos años en el ámbito de inocuidad alimentaria y en el ámbito de trabajo en gobiernos locales. Y bueno, ¿no? Invitarlos para que ustedes prosigan en esta capacitaciones, generalmente que son muy importantes porque hay que siempre estar actualizándose, hay que siempre, por lo tanto, ver que en la labor que realiza, que realiza el inspector sanitario es muy importante y sobre todo la toma de decisiones, y la toma de decisiones va a estar enmarcada en cuanto tengamos mayor nivel de conocimiento y la experiencia y sobre todo el criterio profesional que apliquemos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes.